Hola guerreros de lo paranormal y guerreras, bienvenidos a otro video aquí con Roberto en Actras Podcast. Comenzamos en esta historia, La Bestia en el Río. Desde hace más de 10 años que practico ciclismo en las montañas como hobby. Somos varios los chicos que salimos cada fin de semana a un destino distinto. Nos gusta ir sobre todo a aquellas parejas alejadas. Dentro del cerro, entre más complicada sea la rodada, mucho mejor. Durante todo el tiempo que tenemos rondando, nos hemos encontrado con varias historias interesantes. Nos ha tocado sobre todo encontrarnos con animales salvajes, cosas que más que de una ocasión nos ha obligado a regresar a toda velocidad en dirección a la camioneta en la que transportamos las bicicletas. No obstante, ninguna aventura que hayamos tenido se compara con la que nos ocurrió en el año pasado. Decidimos visitar un lugar que no conocíamos. Somos originales de Tezinistán, Jalisco. Nuestras rodadas siempre eran cercanas a esa zona. Rodábamos sobre todo en Palo Gordo y la Mesa de los Indios, pero después de un rato nos enfadamos de visitar los mismos lugares. Mi amigo, que es el que tiene la camioneta, fue el que propuso que fuéramos a una presa abandonada. La verdad soy malísimo para aprenderme las direcciones, por lo que no puedo dar la ubicación exacta del lugar. Solo recuerdo que para llegar a esa presa tuvimos que atravesar varias propiedades y aparte cruzar un río. Yo creía que llegaríamos a una presa tal como la canción, pero esta no se veía artificial. Más que una presa, parecía como un cráter lleno de agua. Un amigo me explicó que en el lugar se veía así por tantos años que llevaba abandonado. A mí el lugar me encantó. Sin embargo, sentí algo extraño apenas llegamos. Sentía como si algo nos estuviera observando en la parte más alta de la presa. Sobre todo cuando bajamos por unas escaleras. Quizás piensen que después de haber tenido encuentros muy cercanos con alguien, con algún puma o gato salvaje, ya es natural sentirse observado, pero no era el caso. Me sentía raro, no sabría cómo explicarlo. Vimos la presa por un rato y después regresamos a la parte alta, a andar en bicicleta. No tardamos en toparnos con el río que alimentaba esa antigua presa. El lugar apestaba a agua estancada, algo raro, pues el río corría sin detenerse y el agua lucía cristalina. Seguimos el río por un largo rato hasta llegar a una zona donde el nivel de agua era más bajo. Entonces decidimos cruzar hacia el otro, pues las llantas de la bicicleta alcanzaban a moverse sin problema. Una vez que estuvimos dentro del otro lado, no supimos cómo, pero uno de los muchachos se cayó de la bici al cruzar, ocasionando que se torciera una pierna, mientras que los demás notábamos que teníamos las llantas ponchadas. Revisamos la pierna de mi amigo, se veía mal, de color negro. Pensamos tendría una esguince o que se le había roto. Algo extraño era que la parte donde se localizaba la herida no parecía simplemente un moretón, pues tenía la carne expuesta y sangraba. Además, él decía que algo lo había mordido. Todos volteamos a ver en la dirección del río y esperábamos ver algún caimán o algo así, pero no encontramos nada, solo unos huesos de alguien o algún animal grande. No sabíamos decir si era una vaca o un caballo. Uno de los chicos nos gritó para que miráramos la dirección hacia una pequeña elevación del otro lado del río. Sobre ese montículo estaba parado un extraño sujeto. Nos miraba fijamente. A mí me dio mala espina. Se veía raro, en todo sentido. Su vestimenta no era normal. Llevaba una gabardina muy anticuada y larga. Aparte, su rostro parecía más una máscara que la cara de una persona. Dos de los muchachos tuvieron la gran idea de pedirle ayuda al extraño. Yo intenté callarlos, pero era demasiado tarde. El sujeto se movió de manera antinatural. Llegó hasta la orilla del río y se quedó
parado mirándonos. Todos quedamos espantados ante el extraño hombre. Lo único que hicimos fue ponernos de pie y ayudar al chico con la herida en la pierna. El hombre comenzó a caminar hacia otras y desaparecía detrás de unos árboles. Nos quedamos sorprendidos ante lo que acabamos de ver. No tenía sentido la forma en la que se movía ese extraño sujeto. Algunos de los chicos decían que quizás se trataba del mismo demonio. Rápidamente parchamos las bicicletas. Algunos chicos volvieron a la camioneta en las bicicletas para ver si podían traer la camioneta, mientras que el otro chico y yo nos quedamos cuidando a mi amigo que tenía la pierna herida. Yo no me sentía tranquilo. Mantenía esa sensación de que alguien me estaba observando y creía que ese extraño sujeto que vimos al otro lado del río volvería en cualquier momento. Decidimos alejarnos unos cuantos metros del río. Entonces del otro lado del río apareció un extraño animal. Parecía una mezcla entre un puma, un coyote, pero mucho más grande. El animal caminaba de un lado a otro, pero no se atrevía a cruzar el río. Cada cierto tiempo bufaba. No sabía decirles a ciencia cierta qué clase de animal era. Era demasiado extraño. Todos sentíamos miedo al animal, que parecía vernos, pero por algún motivo no se animaba a cruzar el río. Uno de los muchachos tuvo el atrevimiento de acercarse al río. Yo le sugerí que no se acercara a ese animal, pero él dijo que era muy probable que el animal le tuviera miedo al agua y por eso no cruzaba. No pasó ni un par de minutos cuando estaba de regreso lloriqueando. Nos dijo que el animal tenía rostro humano. Yo le dije que eso no era posible. El instinto así que volteó a ver al animal, pero ese ya se había ido. Minutos después, vimos de nuevo al extraño sujeto de nuevo sobre la pequeña colina. Yo sentía mucho miedo. Les dije a los muchachos que era muy probable que ese hombre y la bestia fueran la misma cosa. El chico de la pierna herida comenzó a llorar. Nos pedía que lo lleváramos de ahí, lleváramos de allí, que no quería caer preso a un nahual. Esta palabra a mí me hizo muy curioso, pues no conocía mucho sobre el tema. Solo sabía que las personas creían que estas criaturas eran brujos con la capacidad de transformarse en animales, pero que aún deseaba saber más. Al igual que mi amigo, se sentía muy asustado y más bien pensaba que era un hombre, era el diablo. Lo único que se me ocurrió hacer para tranquilizarme y tranquilizar a los demás fue ponerme a rezar, a ver si así de esa manera aquel hombre desaparecía. Los demás se pusieron a rezar también, pero las oraciones no causaron ningún efecto en aquel hombre, que para nuestro asombro comenzó a caminar a cuatro patas. No era como si imitara un animal. Su movimiento era natural, como si sus piernas se encogieran o cambiaran de forma. No sabría cómo explicarlo. Era muy extraño. En esta ocasión el hombre se acercó mucho al río. Yo sentí que iba a desvanecer del miedo. No había manera en que pudiéramos correr. Teníamos que cuidar a mi amigo. El extraño sujeto cruzó el río y lo único que se me ocurrió fue pedirle al otro chico que ayudáramos a mi amigo a ponerse de pie. Mi amigo lloraba de dolor, pero caminamos lo más rápido que pudimos sin mirar atrás. Escuchábamos las pisadas del hombre. Sentía miedo de que en cuanto volteáramos estuviera convertido en ese animal y nos echara encima, pero nos tragara vivos. No sé cuánto tiempo habríamos caminado. Tengo las lagunas mentales en cuanto a lo que sucedió. Solo recuerdo que cuando menos lo esperábamos, nos encontramos la camioneta. Fuimos directamente a la Cruz Verde, donde atendieron a mi amigo, a quien por cierto tuvieron que ponerle una vacuna contra la rabia, pues según los médicos la herida que tenía en la pierna era mordida de algún animal grande. Ni de broma hemos vuelto a ese lugar. De hecho, después del incidente solo salimos
A lo cercano y algunos chicos, incluyendo al de la herida, ya no volvieron a salir. A veces platicamos acerca del hombre que vimos, todos acordamos que se trataba de un nahual, pero ninguno de nosotros logramos explicarnos por qué no nos atacó directamente. No tenía sentido. Yo pienso que la criatura no tenía hambre, sino más bien quería que nos alejáramos de ese territorio. Por eso solo atacó a uno de nosotros. Hasta la fecha, lo más extraño es que nunca no me ha ocurrido en una rodada. El autor Mauricio Farfán. Wow. Ah, no sé qué les parezca esta historia, gente. Está muy bien. Es como es muy común. Se sabe muy mucho de los nahuales que hacen esto. En ciencia cierta, pues no sabemos, ¿verdad? Es un mito, es una leyenda mucho de México. Se dice que los brujos pueden hacer esto. Hasta ahorita nunca me ha topado con un nahual y espero nunca tocarme un nahual. Y bueno, donde yo estoy pues no hay esos nahuales, pero pues sí, lo que dice él es más bien que él quería alejarlos de ahí, porque qué tal si hay más nahuales en esa parte, o sea, los podía atacar. Entonces nomás como que los quiso asustar, pero fue una herida muy profunda a lo que le hizo al amigo. Porque yo creo que si él nomás los hubiera querido asustar, se hubiera parecido nomás los hubiera correteado y eso los hubiera ahuyentado, ¿verdad? A modo de que no regresaran y nomás estarlos viendo desde lejos, en vez de morder a uno de sus amigos, porque eso le causó un trauma a esa persona que al punto de que él ya dejó su hobby, que eran las bicicletas, el ciclismo, y pues esperamos que Zapato se recupere y vaya a un psiquiatra a que le ayuden para olvidar eso y que siga con su hobby. Nunca dejen sus hobbies, gente, por algo. Nomás no regresen a ese lugar, vayan a otra parte. O en cierta parte uno no puede saber, ¿verdad? O sea, andas en una parte donde es un bosque, entonces, o parecido pues, o desierto, lo que sea, animales raros que no sabemos, que no hemos descubierto. Y hasta ahorita yo pienso como que no sabemos todo sobre el mundo. Yo siento que nomás hemos descubierto como el 50% porque no sabemos qué clase de animales es. Yo sé que ha visto mucha gente que hay aventuras, pero hay cuevas que no han descubierto, que no se han metido todo hasta abajo y pueden salir animales que no conocemos. Pero bueno, espero que les haya gustado esta historia. No olviden dejar su like, suscribirse y dejarme en los comentarios qué piensan. Y si tienen alguna historia que quieren que yo cuente, gente, no olviden mandármela a mi canal, a Instagram, mándenme un mensaje. Si me gustaría que leyeras esta historia y la leemos, tal vez en un en vivo o hacemos un video de puras historias de suscriptores. Así que chao, que pasen bonita noche y acuérdense que antes de irse a dormir, chequen debajo de su cama para que no los vayan a espantar y cuando apaguen la luz, tápense la cara y demonio, vete de aquí.